Hoy tenemos 7 historias de terror de expresos en México, no me arrepiento. Escucha bien lo que te voy a contar, porque esto no es cuento de cantina ni historia para asustar chamaquitos. Soy el Cholo, y me arrepiento hasta los huesos de lo que pasó esa noche, pero la verdad es que no teníamos salida. Anduve trabajando buen tiempo para la gente del sombrero allá en Culiacán, en aquellos años cuando la calma era relativa y los billetes fluían sin parar. Ya saben cómo funciona ese mundo. Haces el trabajo, cobras, y lo mismo que entra se va en parrandas, camionetas y mujeres. Habíamos cerrado un negocio grande, una vuelta que salió bien en el gabacho, y el patrón nos prestó una finca en las afueras, por el rumbo de Imala, para festejar en grande. La celebración tenía que estar a la altura. Contratamos banda en vivo, mandamos traer botellas de las caras, esas que titilan cuando les pegas con la linterna del teléfono. Y conseguimos compañía femenina, no de las corrientes, sino de las exclusivas, de las que no aparecen en cualquier lado. Entre ese grupo llegó una chica nueva. Le Decien la Roube. Era hermosa, de esas mujeres de cabello claro y ojos que te paralizan. Pero había algo que no cuadraba desde el primer momento. Cuando bajó de la camioneta traía la mirada extraviada, como si estuviera volando muy alto, aunque no olía a alcohol y tampoco tenía las marcas del perico en la nariz. Se fue a sentar sola en una esquina sin probar nada, sin hablar con nadie. Le comenté al tlacuache, mi compadre de toda la vida, que esa muchacha me ponía nervioso, que algo no estaba bien. Se rió de mí, me llamó paranoico y fue a sentarse junto a ella. La fiesta seguía su ritmo. La banda aventaba corridos alterados a todo volumen mientras el tlacuache intentaba romper el hielo con la rubí. Entonces la música se detuvo. El cantante se quedó mudo mirando hacia nuestra mesa. Me volteé y lo que vi se me grabó para siempre. La muchacha temblaba. No era el temblor de alguien que tiene frío. Era una sacudida que venía de adentro, como si sus propios huesos estuvieran vibrando. Pensamos en un ataque epiléptico, algo médico, algo que tuviera explicación. El tlacuache la abrazó para que no se golpeara contra la mesa y empezó a gritar que trajeran agua, que se nos estaba yendo. Pero no se estaba yendo, raza. Estaba llegando algo. La muchacha abrió la boca y lo que salió no era voz de mujer. Era un alarido gutural, ronco, profundo, como el bramido de un hombre viejo lleno de furia. Y ahí comenzó el infierno de verdad. Empezó a escupir sangre, pero no era la sangre roja que uno conoce. Era oscura, casi negra, densa como chapopote. Después vomitó una bilis verde amarillenta cuyo olor nos golpeó como un muro. Podredumbre, carne en descomposición, drenaje de las profundidades. 2 compás cayeron vomitando ahí mismo por el hedor. El tlacuache quiso soltarla, pero ella no lo dejó. Esa chica delgada que no llegaba a los 50 kilogramos lo aprisionó como si fuera un instrumento de tortura. Se le fue al cuello con una fuerza que no tenía ninguna explicación humana. No fue un mordisco de susto ni un arañazo. Lo que escuchamos fue el crack seco cuando le cerró la mandíbula en el hombro, junto al cuello. Le arrancó la carne, compas. Un pedazo con camisa y todo. El grito que soltó mi compadre fue el sonido más desgarrador que he escuchado en toda mi vida.
La sangre salía a chorros por todos lados mientras él lloraba pidiendo que se la quitaran. Nosotros, que andamos armados y nos creemos lo más, nos congelamos un segundo completo antes de reaccionar. Entre tres intentamos apartarla y no podíamos. La morra gruñía y masticaba el trozo de carne que le había arrancado. Tenía los ojos en blanco, solo se veía lo blanco de las córneas, y las venas de la frente se le marcaban negras como raíces. Estaba poseída. No había otra lectura posible. El jefe de seguridad gritó la orden y yo saqué mi corta, una 9 milímetros, y le disparé directo al pecho. Un tiro así tumba a cualquier persona. A ella no. La Rubí soltó al tlacuache, se giró hacia mí y sonrió. Sonrió con la boca llena de sangre y bilis mientras le seguíamos disparando. Tuvimos que vaciarle 2 cargadores entre varios para que finalmente cayera. Y aún tirada en el suelo siguió moviéndose, como cucaracha pisoteada, hasta que dejó de respirar. El silencio que invadió la finca fue lo peor de todo. Nadie pronunció una sola palabra. Envolvimos el cuerpo esa misma noche y nos deshicimos de él. No estamos orgullosos. Llevamos al tlacuache a una clínica privada de confianza pensando que con puntos y antibióticos la iba a librar. Pocas horas después, la herida se volvió negra. El médico nos dijo que nunca había visto nada igual, que la carne se necrosaba a una velocidad imposible, como una gangrena acelerada a propósito. Mi compadre duró 2 días. Los pasó gritando que veía a la muchacha parada al pie de su cama, escupiéndole sangre. Murió en la madrugada del segundo día, podrido por dentro, oliendo exactamente igual que el vómito de esa chica. Desde entonces no voy a fiestas de ese tipo. No contrato a nadie. Porque uno cree que con pistola en mano controla todo, pero hay cosas que te muerden de un modo que no te suelta hasta arrastrarte al mismo infierno donde ellas habitan. A veces el mal no necesita emboscarse en la oscuridad del monte. A veces entra caminando por la puerta principal, invitado con honores, disfrazado de placer o de fiesta. El siguiente relato viene más fuerte todavía. Me pueden llamar el chino. Sé perfectamente que muchos me juzgan y tienen razón. No busco perdón ni lástima, porque cometí cosas que ni Dios me va a perdonar. Pero necesito sacar esto, porque fue la única razón que me hizo abandonar esa vida. Anduve en las filas de la última letra allá en Tamaulipas, por el 2011, cuando la situación estaba encendida. Era estaca. Me tocaba cuidar un punto en una brecha perdida entre San Fernando y la frontera. Éramos 4 en una camioneta, cargados hasta los dientes, con los fierros listos para enfrentarnos a los contras o a los marinos. Con un cuerno de chivo entre las manos uno se siente dueño de algo que no le pertenece, la vida y la muerte ajenas. Pero esa noche descubrí que existen cosas a las que las balas simplemente no les hacen nada. Nos habían mandado a cuidar una cocina, un laboratorio rústico escondido en el monte. El olor de ese lugar era imposible de aguantar, una mezcla de químicos corrosivos, ácido y algo más sucio, como carne echada a perder, que se te impregnaba en la ropa y no desaparecía ni con 3 jabonadas. Era una noche sin luna, de esas oscuridades que parecen una sustancia sólida. Estábamos el Beto, el Flaco, el Sapo y yo.
El sapo fumaba piedra para aguantar el turno y el Beto cabeceaba dormitando en la caja de la troca. Todo quieto, hasta que escuchamos ramas secas tronando a unos 20 metros dentro de la maleza. Pensamos que eran los guachos. Cortamos cartucho de inmediato, nos pusimos detrás de la camioneta y esperamos. El flaco gritó nervioso preguntando quién andaba ahí. Nadie respondió. Lo que llegó fue un jadeo. No el jadeo de alguien cansado, era un sonido gutural y húmedo, como si alguien tuviera la garganta tapada de sangre o de flemas. Quisimos creer que era un jabalí o algún animal del monte. Pero entonces el jadeo mutó. Se convirtió en una risa. Bajita, burlona, con esa raspeza de bestia que no debería poder reír. Se me heló la sangre, compás, porque esa risa salía exactamente del mismo punto que el jadeo. El sapo, que andaba bien cargado de droga, se desesperó y soltó una ráfaga hacia la oscuridad. Las balas retumbaron y escuchamos un chillido. No fue de dolor. Fue de coraje puro. Y de entre los mezquites salió caminando una cosa. Les juro por mi madre que lo que apareció no tenía ninguna lógica. Parecía un perro, un coyote enorme de pelaje negro, pero caminaba erguido sobre dos patas. Y no daba pasitos torpes como los perros de circo. Caminaba plantado, firme, con el paso de un hombre. Medía cerca de 2 metros. Tenía el pelo erizado lleno de lodo y espinas. Sus ojos rojos brillaban con una inteligencia que te revolvía el estómago, porque no eran ojos de bestia hambrienta. Eran los ojos de alguien que sabe exactamente quién eres y qué has hecho. El Beto se puso a gritar y le vació el cargador. Yo también disparé. Vi con mis propios ojos cómo las balas impactaban, cómo la piel se le abría. Y no salía sangre. Salía un polvo negro, como ceniza. La criatura no se inmutó. Siguió avanzando sin prisa, mirarnos como si fuéramos un chiste. Y entonces habló. No movió el hocico. La voz llegó directa a nuestras cabezas, clarita y familiar. Era la voz del comandante Lázaro, nuestro jefe, caído 2 semanas antes en un enfrentamiento. Dijo que nosotros creíamos ser los malos, pero que ahí él era el dueño del monte. El sapo se paralizó. Se orinó encima sin poder moverse. La bestia agarró al flaco. No lo mordió. Lo tomó del cuello con algo que parecían garras pero tenían forma de manos humanas, y lo levantó como si fuera un juguete de plástico. El sonido que hizo el cuello del flaco al quebrarse fue seco, como crujir una rama verde recién cortada. El Beto y yo corrimos. No me da pena admitirlo. Abandonamos la camioneta, abandonamos los fierros, abandonamos al sapo y al flaco. Corrimos por el monte rasguñándonos la cara con las espinas, cayendo y levantándonos sin detenernos. Sentía que la criatura venía detrás. Podía oler su aliento, azufre mezclado con panteón viejo. Llegué a la carretera cuando ya clareaba. Todo roto, ropa desgarrada, sin arma. Paré un camión de carga y me subí temblando como hoja. Nunca volví a la base. Nunca reporté nada. Supe que encontraron la camioneta, pero del sapo y del flaco no apareció ni un rastro. La gente decía que los contras se los habían llevado. Yo sé que no.
Yo sé que el monte se los comió. Me fui de Tamaulipas, me escondí, cambié de nombre. Pero en las noches, cuando el silencio se instala, vuelvo a escuchar esa risa bajita. Y sé que aquella cosa, lo que fuera, sabe que escapé y me está buscando para terminar lo que empezó. Esta historia nos demuestra que incluso quienes viven rodeados de violencia pueden encontrarse con horrores que superan con creces cualquier crueldad de origen humano. Si tienes un relato que nunca has contado, este es el momento de quitarte ese peso de encima. Ahora viene el siguiente. Me dicen el cuervo. Lo que voy a contarles ocurrió en la carretera federal 57, en ese tramo maldito que atraviesa San Luis Potosí rumbo a Matehuala. Corría el 2014. Yo iba en la última camioneta de un convoy de 4. Puras Chevrolet del año, blancas, blindadas al nivel 5, de las que aguantan hasta granadas. Íbamos enfermos, como decimos, bien armados y bien encendidos, concorridos a todo volumen sintiéndonos dueños absolutos de la madrugada. Era cerca de la 1 de la mañana. La carretera estaba completamente sola, pura oscuridad y línea blanca pasando a 140 kilómetros por hora. Yo iba de copiloto en la 4ª troca. Adelante marchaban el comandante ruso con su escolta y en las otras 2 unidades pura gente de confianza. La misión era llegar a Saltillo antes del amanecer. Todo transcurría con la adrenalina de costumbre hasta que la puntera, la camioneta que encabezaba el convoy, empezó a colear. No fue un movimiento normal para esquivar un bache. La troca se balanceaba de un carril al otro, invadiendo el sentido contrario, como si el chofer estuviera peleando contra el volante. El gordo que conducía mi unidad preguntó en voz alta si ese güey se había dormido. Segundos después vimos los destellos. Dentro de la cabina de la puntera se encendían los fogonazos de los disparos. 1, 2, 3. Claros a través del polarizado, como relámpagos atrapados en una botella de vidrio. Nadie nos disparaba desde afuera. Nadie venía del monte. Los tiros eran internos. La camioneta giró bruscamente, se salió del asfalto y se fue de lleno contra un talud de tierra. Una nube de polvo enorme lo cubrió todo. 10 segundos después, mientras nosotros apenas frenábamos y llamábamos por radio, la segunda camioneta comenzó exactamente igual. Fogonazos internos. El ruido seco de los cuernos de chivo rebotando contra el blindaje desde adentro. Esa troca se clavó en el asfalto derrapando y quedó atravesada en la carretera. El gordo y yo, junto con los de la tercera camioneta, nos detuvimos unos 50 metros atrás. El silencio regresó de golpe. Solo el motor de nuestra unidad y los corridos que seguían sonando en la segunda troca con las puertas cerradas. Le pregunté al gordo si nos bajábamos. Él temblaba. Yo gritaba claves por el radio sin recibir respuesta. Entonces la puerta del copiloto de la segunda camioneta se abrió despacio. No salió ninguno de nuestros compás. Salió una sombra. Una figura humanoide completamente carbonizada, negra como el carbón, como si acabaran de sacarla de un incendio forestal, con lo que fuera esa piel desprendiéndose en pedazos humeantes. No cargaba armas de fuego. En cada mano arrastraba algo que brillaba bajo la luz de nuestros faros. Cuchillos enormes, oxidados,
como machetes viejos y mellados. La figura no corrió. Se movió de manera extraña, como si el video hubiera saltado cuadros, y de pronto ya estaba junto a la tercera camioneta. Le grité al gordo que arrancara, pero él estaba paralizado, con las manos aferradas al volante y los ojos desorbitados. La figura negra rompió el vidrio blindado de la tercera troca de un solo golpe, con el puño desnudo, como si fuera de azúcar. Se metió adentro y comenzó el infierno de nuevo. The Sparrows Internose. Gritos ahogados de hombres que saben matar pero que no tienen la menor idea de cómo defenderse de algo así. La camioneta se sacudía de un lado a otro de manera violenta. Le solté un golpe al gordo en la cabeza para que reaccionara. Parpadeó, metió reversa quemando llanta y dio el volantazo para retornar en U. Mientras girábamos alcancé a ver por el retrovisor. Esa sombra quemada ya estaba saliendo de la tercera camioneta, cubierta de sangre, girando hacia nosotros una cara sin facciones reconocibles. Huimos a 180 kilómetros por hora sin reducir velocidad hasta llegar a una gasolinera a 100 kilómetros del lugar. Cuando le reportamos al jefe tuvimos que mentir. Le dijimos que nos habían tendido una emboscada, que los zetas nos habían atacado con barret y granadas y que solo nosotros dos logramos salir. ¿Cómo íbamos a explicarle que una sola sombra con cuchillos acabó con 12 sicarios de élite dentro de sus propias camionetas blindadas? Nos habría matado por locos o por cobardes. Nunca volvimos a pasar por ese tramo. Y hasta hoy, cuando veo una camioneta polarizada en la noche, rezo para que lo que vaya adentro sean personas y no esa cosa quemada. El miedo a veces te obliga a mentir, porque la verdad es tan espantosa que suena a delirio. Esos hombres prefirieron admitir una derrota militar humillante antes que confesar que se enfrentaron a algo que no sangra. Pero el terror en la carretera tiene muchas formas, y el peligro no siempre está en lo que acecha afuera. Si los relatos te están llegando al alma, no te vayas todavía. Esto apenas se está calentando. Me dicen el tigre. Operé en la zona de tierra caliente en Michoacán con la familia cuando teníamos el control absoluto de las carreteras. No pedíamos las cosas, las arrebatábamos. Había una regla no escrita que todos seguíamos con orgullo: el narco no paga. Llegábamos a las gasolineras, llenábamos los tanques de 5 camionetas con el despachador encañonado, y para comer buscábamos fondas de carretera, pedíamos lo más caro del menú y a la hora de la cuenta no más poníamos la pistola sobre la mesa. La pregunta siempre era la misma: ¿plata o plomazos? Siempre era gratis. Nos sentíamos los intocables del mundo. Una noche de octubre, bajando de Apatzingán hacia la costa, nos cayó un hambre feroz. Éramos 6 en 2 camionetas. A la orilla de la carretera apareció una lucecita tenue, un restaurante viejo de madera que parecía a punto de derrumbarse, pero tenía un letrero de neón zumbando con la palabra abierto. Frenamos en seco levantando una nube de polvo, bajamos con los cuernos terciados haciendo ruido, pateando las puertas. Adentro había una sola persona, una señora mayor con rebozo negro y la cara surcada de arrugas profundas como tierra seca y agrietada. Estaba moviendo una olla de barro enorme sobre el fuego. El muñeco, uno de los más atrevidos del grupo, le gritó que nos sirviera de comer rápido, que andábamos con prisa. La señora no se asustó.
Ni siquiera giró deprisa. Nos miró lentamente con unos ojos que parecían de vidrio lechoso y con una voz que sonaba como hojas secas arrastrándose sobre el piso dijo que nos sentáramos, que esa noche había mole, su especialidad para los que cargan el alma vacía. Nos reímos del comentario y nos sentamos. Ella sirvió. El mole era negro, espeso, brillante de manteca, con un aroma irresistible a chocolate, chiles tostados y especias del monte. Nos atracamos como animales, chupándonos los dedos, pidiendo más tortillas, sin ningún pudor. La viejita nos observaba desde la cocina con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Era una mueca fija, congelada, que no llegaba a sus ojos. Cuando terminamos, el muñeco se levantó, se limpió la boca con la manga de la camisa y le anunció que se cobraba con el honor de habernos atendido. Nos carcajeamos. Pateamos una silla por pura maldad y nos fuimos sin dejar un solo peso. No habíamos avanzado ni 20 kilómetros cuando me entró un dolor en el estómago que no tenía nada de normal. No era empacho. Era como haberme tragado un puñado de clavos incandescentes. Por el radio escuché que los de la otra camioneta iban igual. El muñeco pedía a gritos que pararan porque se sentía morir. Frenamos en la orilla. Nos bajamos los 6 doblados por el dolor y ahí llegó el karma, con paz. Empezamos a vomitar, pero lo que salía de nuestras gargantas no era mole. Era tierra. Tierra negra, húmeda, con un olor inconfundible a panteón. Y no solo tierra. El muñeco empezó a ahogarse, se metió los dedos a la boca y fue jalando algo largo que se le había atorado en la garganta. Un ciempiés vivo, amarillo, de los venenosos, retorciéndose entre sus dedos cubiertos de baba negra. Yo sentí algo caminando dentro de mi garganta. Vomité de nuevo y salieron gusanos blancos, gordos, de los que nacen en la carne podrida. Estábamos vomitando putrefaction pura. El dolor era de otro nivel. Sentía que las tripas se me movían solas, como si fueran serpientes queriendo escapar. Asustados y convencidos de que la vieja nos había envenenado, dimos la vuelta con la intención de matarla. Regresamos a toda velocidad al punto exacto de la carretera. Cuando llegamos no había restaurante. Sí había una construcción, pero eran ruinas quemadas. Sin techo. Paredes negras por un incendio de hace años. Y en el centro, donde debería estar la cocina, había una cruz de madera podrida con una fecha grabada, 1980. No había letrero de neón. No había mesas. No había olla de barro. Nos quedamos parados entre los escombros con el sabor de la tierra y la muerte en la boca, entendiendo que esa noche no habíamos cenado en ningún restaurante. Habíamos cenado en el infierno. El muñeco murió 3 días después. Se le reventaron las tripas. Los médicos dijeron que tenía el estómago lleno de tierra de cementerio. Yo la libré, pero desde entonces solo como galletas saladas, porque cualquier otra cosa me sabe a gusano. Con la comida no se juega y mucho menos con quien la prepara. Esa lección les costó la vida a unos y la cordura a otros. Pero el terror en este mundo no se limita a carreteras o montes. A veces los propios sicarios tienen que resguardar en sus casas de seguridad cosas que no son droga, ni dinero, ni secuestrados, sino algo que respira sin estar vivo.
Me pueden decir el pecas. Perdonen si me trabo al hablar, pero recordar esto me revuelve las tripas y el alma, si es que todavía me queda algo de ella. Trabajé para los Beltrán Leiva allá en Acapulco cuando el puerto se convirtió en cementerio a cielo abierto, alrededor del 2010. Yo era joven, estúpido y tenía hambre. Una combinación que el diablo aprovecha de maravilla. Hice cosas terribles, cosas por las que lloro cada noche. Pero hubo una sola, que fue la que me condenó de verdad. No fue la más sangrienta ni la más espectacular. Fue simplemente la más equivocada. Nos mandaron a la colonia Laja, a una casita de lámina pintada de azul en lo más alto del cerro. La orden era directa: denle piso al brujo. Nos dijeron que ese viejo le hacía trabajos de protección a los contrarios, que por su culpa las balas no les entraban a los de la Barbie. Mi rey. Dije que eran puras supersticiones de ignorantes. Éramos tres, el Sombra, el Rolas y yo. Subimos las escaleras interminables de la colonia con las pistolas fajadas, sudando por la humedad del puerto. Al llegar, la puerta estaba abierta. Sin guardias, sin halcones. Solo un olor que nunca se me va a ir de la nariz. Cempasúchil podrido, hierbas quemadas y algo metálico, como cobre viejo. Entramos. La oscuridad adentro solo era rota por cientos de veladoras en el piso. Al fondo, sentado en una silla de mimbre, estaba el viejo. No tendría más de 60 años, pero se veía antiguo, como si fuera parte del propio cerro. No estaba armado. Sostenía un gallo negro en las manos y nos miraba con una tristeza infinita. Ya los estaba esperando, nos dijo con una calma que no tenía ningún sentido, con 3 cañones apuntándole a la cabeza. El Sombra le gritó que se callara. El viejo negó con la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sentí un frío en el pecho, como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Me dijo que yo tenía corazón de pollo, que no me ensuciara las manos con sangre sagrada, que si lo matábamos se rompería el cántaro y lo que había adentro se nos pegaría para siempre. El Rola se desesperó y me ordenó que me lo diera ya. No quería. Les juro por mi madre que no quería. Me temblaba la mano. Pero el miedo a mis jefes era mayor que el miedo al viejo. Cerré los ojos, pedí perdón en silencio y apreté el gatillo. Un disparo secó. El viejo cayó hacia atrás. El gallo salió volando, aleteando y chillando desesperado por todo el cuarto. Y entonces todas las veladoras se apagaron. Todas al mismo tiempo, como si un soplo enorme las hubiera extinguido de golpe. Quedamos en tinieblas. Solo la luz de la luna colándose por la puerta. Y fue ahí cuando lo sentí. Un peso. No era culpa psicológica ni el peso de la conciencia. Era un peso físico, real, concreto, sobre mis hombros. Como si alguien se me hubiera montado a caballito en la espalda. Mis rodillas se dieron. El Sombra nos dijo que nos fuéramos, asustado por la oscuridad. Bajamos el cerro corriendo. Yo jadeaba sin poder respirar bien, cargando algo invisible pero aplastante. El Rolas me preguntó qué traía, que caminaba como jorobado. Cuando llegamos a la camioneta ya no podía hablar. Esa noche en la casa de seguridad quise bañarme para quitarme la suciedad y el miedo.
Me metí a la ducha. El agua fría caía sobre mí, pero el calor en la espalda no cedía. El peso seguía ahí. Me tallé desesperado con el jabón. Cuando salí y limpié el vapor del espejo, grité como un niño chiquito. En el espejo, detrás de mí, no había pared. Estaba el viejo, gris, traslúcido, pegado a mi espalda con sus brazos flacos y fríos rodeándome el cuello, su cabeza recargada en mi hombro izquierdo. Sus ojos muertos me miraban a través del reflejo. Sonreía con tristeza. Salí corriendo del baño desnudo, llorando. Mis compás se burlaron, dijeron que me había pegado mal la mota. Pero yo lo sentía. Y lo sigo sintiendo. Desde ese día camino encorvado. Tengo dolores de columna que ningún médico puede explicar ni curar. He ido con curanderos, con sacerdotes, con santeros. Todos me dicen lo mismo. Traes un muerto pegado y ese muerto no quiere irse porque tú le abriste la puerta antes de tiempo. Dejé el cártel. Me escondí. Vivo en un cuartito en el Estado de México trabajando de plomero, ganando una miseria. Pero el dinero ya no me importa. Lo único que quiero es que este peso desaparezca. A veces, cuando estoy más agotado, escucho que me susurra al oído. Me dice que ahora cargamos juntos. No entren a esa vida. Porque hay muertos que pesan más que el plomo y esos no te sueltan nunca. El arrepentimiento del pecas no es solo moral. Es una carga física que lo aplasta día tras día, sin importar cuánto corra ni cuánto rece. Hay lugares en México, ranchos olvidados por Dios, donde los sicarios creen que van a esconderse y en realidad van a entregarse a algo muchísimo peor que la policía. Pueden llamarme el Tuercas. Les escribo esto desde un motel de paso en Nogales, esperando a que el coyote me cruce al otro lado. Tengo las manos llenas de grasa y tierra y llevo 3 días sin dormir, pero no es por la conciencia, es por el miedo. Hace apenas 2 semanas andaba en las filas del cártel de Jalisco allá en Los Altos. Me salí porque ya no aguantaba. Una cosa es que te cuenten y otra muy distinta es ver cómo bajan a gente que no debe nada. Me harté de la sangre. Tiré el radio, dejé el rifle en una zanja y corrí. Mi plan es llegar a Houston. Tengo un primo allá que me va a meter de albañil. Solo quiero pegar ladrillos y olvidar todo. Pero creo que ellos o algo más no me dejan ir. Fue a Banayer, en la carretera que sube de Obregón a Hermosillo. Venía en un autobús de segunda de esos que se paran en cada pueblo. Iba escondido en los asientos traseros con una gorra calada hasta los ojos, temblando cada vez que subía a alguien, convencido de que los halcones me estaban buscando. Eran como las 3 de la mañana. El autobús iba casi vacío con el aire acondicionado al máximo, un frío que te cala hasta el alma, con olor a diésel quemado y sudor rancio. Yo peleaba contra el sueño cuando sentí que el camión redujo velocidad. Me asomé discretamente por la orillita de la cortina. Un convoy nos estaba rebasando. 3 camionetas Raptor negras, polarizadas, sin placas. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Pensé que ahí terminaba todo. Me hice lo más pequeño que pude rezándole a un Dios del que no me acordaba desde hacía años. Pero las camionetas no nos pararon.
Se emparejaron con el autobús avanzando despacio, como burlándose. La pick-up que quedó junto a mi ventana llevaba algo en la batea. Al principio no quise mirar, pero el morbo y el terror te obligan. La luz amarilla de las lámparas de la carretera iluminó la caja por un segundo. Había un hombre amarrado de pies y manos con cinta gris, la boca tapada. Golpeado, con la cara hinchada y cubierta de sangre seca. Llevaba una camisa de cuadros azules y una gorra negra con el logo de los Yankees. Me quedé sin aire. Esa camisa, esa gorra eran exactamente las mismas que yo traía puestas en ese momento. Me toqué el pecho, palpé la tela, idéntica. El hombre de la camioneta giró lentamente la cabeza, como si supiera que yo estaba ahí, a medio metro de distancia, separado únicamente por el vidrio del autobús. Nuestras miradas se cruzaron. Era mi cara. Eran mis ojos. Era yo. Pero ese yo no tenía miedo en la mirada. Tenía una sonrisa retorcida debajo de la cinta, y sus ojos eran completamente negros, sin brillo, como dos pozos de chapopote. Me miró con un odio que no es de este mundo. Y aunque tenía la boca tapada, su voz resonó dentro de mi cráneo, clara y rasposa. Tú te vas, pero yo me quedo a pagar. El autobús aceleró y dejó atrás el convoy. Corrí al baño del camión y vomité todo. Me miré en el espejo intentando determinar si yo era el real o si era el fantasma. Me lavé la cara con agua fría, pero el olor a miedo no se me quita. Llegué a la frontera, pero siento que una parte mía se quedó en esa camioneta. No sé si lo que vi fue mi destino, un aviso, o si en realidad ya me agarraron y soy el alma en pena que cree haber escapado mientras mi cuerpo va en esa raptor rumbo al matadero. Mañana cruzo. Si llego a Houston voy a trabajar hasta que se me caigan las manos. Pero sé que nunca voy a dejar de ver a ese otro yo alejándose en la carretera oscura, cargando mi condena. Dicen que cuando uno deserta deja atrás su vida pasada. Para el Tuercas, esa vida pasada literalmente lo rebasó en la carretera. Esa visión, ese desdoblamiento, es el precio de haber vendido el alma. Nunca sabrás si el que escapó fuiste tú o si solo eres el eco de alguien que ya está muerto. Y hablando de ecos que permanecen cuando uno se va, el último relato de esta noche nos lleva al lugar donde terminan muchos de estos hombres. No en una cárcel, no en Estados Unidos, sino sobre la plancha fría de una morgue, donde los empleados saben que los sicarios siguen dando órdenes incluso después de que se les apaga la luz. Me llaman el Lagarto. Fui estaca de losetas allá en Poza Rica, Veracruz, en los tiempos más oscuros, por ahí del 2012. Mi trabajo era sencillo en teoría: levantar, interrogar y cocinar. El alma se pierde rápido en ese oficio. Te vuelves frío. La muerte se convierte en un trámite burocrático. Pero una noche me demostró que la burocracia del infierno es mucho más complicada de lo que cualquiera imagina. Llegó la orden de recuperar el cuerpo del comandante R10, un jefe de plaza de mucho peso caído esa misma tarde en un enfrentamiento con la Marina. Su cuerpo estaba en el CEMEFO local. La instrucción vino de hasta arriba: traigan al R10 para velarlo como se debe, o se mueren ustedes. Éramos 4, el Tigre, el Moco, el Sarnoso y yo.
Llegamos al CEMEFO a las 2 de la mañana en una van blanca. Ya teníamos arreglado al velador, un viejito flaco al que le dimos unos billetes y abrió la reja temblando. Que pasáramos rápido, nos dijo. Que por lo que más quisiéramos no hiciéramos ruido, que ese día estaban inquietos. Le Pregentamo Quien. Los muertos, respondió, sin reírse. Entramos. El olor del CEMEFO te golpea como un puñetazo. Formol, cloro barato, sangre vieja y miedo frío mezclados en proporciones imposibles. El lugar estaba helado bajo luces de tubo parpadeantes que zumbaban un zumbido constante que te taladra el cerebro. Caminamos entre las planchas de acero. Había varios cuerpos tapados con sábanas sucias, algunos etiquetados simplemente como desconocido. Encontramos la gaveta del R10. La abrimos. Ahí estaba, pálido y ceroso, con los orificios de las balas de la marina en el pecho sin coser. Tenía esa mueca de odio con la que se fue del mundo. El tigre dio la orden de cargarlo. El moco y yo lo agarramos de los pies y los hombros para pasarlo a la camilla. Y ahí comenzó lo extraño, el cuerpo pesaba toneladas. El R10 era un tipo delgado, pero sentí que estaba levantando una viga de plomo. Jade Amos. Sudamos frío. Apenas lo pusimos en la camilla, el zumbido de las luces se detuvo en seco. Silencio total. Y en ese silencio llegó un golpe. Tac. Desde una de las gavetas cerradas. Nos congelamos. Tac. Tac. Otro golpe desde otra gaveta diferente. Y luego el sonido de una cremallera zip deslizándose sola en una de las bolsas de cadáveres sobre las planchas. El sarnoso sacó la pistola preguntando en susurros si habíamos escuchado eso. El tigre intentó restarle importancia diciendo que eran gases, que los muertos se pedorrean, pero la voz le temblaba. Intentamos empujar la camilla hacia la salida. Las ruedas no giraban. Se habían trabado. Y entonces el R10, el cadáver que teníamos enfrente, soltó un suspiro. Un aire largo, helado, que salió de su boca y olía a vísceras podridas. Sus ojos, que estaban cerrados, se abrieron de golpe. Eran blancos, sin iris, pero se clavaron en mí. Degenlo susurro. No fue con los labios. La voz salió de su pecho abierto, gorgoteante y húmeda. Aquí sigo mandando yo. Al mismo tiempo, todas las gavetas del CEMEFO empezaron a golpearse desde adentro. Bam, bam, bam. Parecía un motín en una cárcel, pero de muertos. Las sábanas de los cuerpos en las planchas comenzaron a levantarse como si sus ocupantes estuvieran incorporándose. El moco gritó y soltó la camilla. El cuerpo del R10 cayó al suelo con el golpe sordo de carne muerta. Pero su cabeza giró hacia nosotros. Y sonrió. Una sonrisa imposible, de oreja a oreja. El cadáver bramó que nos fuéramos. Que esa era su plaza ahora. No hicieron falta más palabras. El tigre, que era el más bravo de todos, fue el primero en correr. Salimos atropellándonos, dejando la camilla, dejando al R10 tirado en el piso de su nuevo reino. Mientras corríamos por el pasillo escuchábamos las risas. No solo la del R10, eran muchas risas.
de hombres, de mujeres, de niños. Todos los muertos del CEMEFO se estaban riendo de nosotros. Al salir, el velador ni nos miró. Sabía perfectamente lo que pasaba ahí adentro. Nos subimos a la van y quemamos llanta. Tuvimos que decirle al patrón que la Marina tenía el cuerpo resguardado y no pudimos entrar. A la semana mataron al Tigre y al Sarnoso por incompetentes. Yo me pelé a la Sierra de Puebla y me escondí. Pero a veces, cuando paso cerca de un panteón o de una funeraria, siento ese frío en la nuca y escucho ese zumbido eléctrico. Y sé que el R-10 sigue ahí en su morgue, dando órdenes a su ejército de fríos, esperando pacientemente a que alguien más sea tan estúpido como para intentar sacarlo de su turno eterno. 7 historias. 7 cicatrices abiertas en la memoria de hombres que creyeron ser dueños del miedo, solo para descubrir que eran inquilinos en un mundo mucho más oscuro. Si algo nos enseñan estos relatos es que la violencia deja una mancha que no se quita con agua y jabón, ni cruzando ninguna frontera. La muerte no es el final para esta gente. A veces es simplemente un cambio de administración. Ya sea en el monte, en una carretera solitaria o sobre la plancha fría de una morgue, hay deudas que se pagan con algo más valioso que el dinero. Se pagan con el alma y con la cordura. Tengan mucho cuidado por donde manejan esta noche, a quien invitan a su mesa y qué puertas deciden abrir. Porque como escucharon hoy, hay cosas que una vez que te miran a los ojos jamás te dejan de ver. Descansen si es que pueden.